El representante argentino en las Naciones Unidas era Mario Amadeo. Mario Amadeo, durante los años de la guerra, había digamos, hecho presión con otros grupos, era uno de las cabezas, para que Argentina entre en guerra junto a Alemania. Entonces, él recibe instrucciones de Frondizi, de la presidencia, para no presentar quejas en las Naciones Unidas. Y Amadeo presenta una queja en el Consejo de Seguridad respecto del secuestro. El incidente terminó en un intercambio de cartas entre Frondizi y el que era entonces primer ministro de Israel, disculpa, esto, lo otro. Durante un tiempo hubo vínculos los vínculos estaban enfriados, pero después volvieron a la normalidad. Había un periodista argentino, Augusto Bonardo, que todos los días en la televisión tenía un espacio, todos los días hacía referencia al juicio. El juicio empezó en el año 61. Todos los días traía un informe sobre el juicio que se estaba llevando a cabo en Israel. Pero es otro tema ese. Bueno, ¿por qué no fue enviado a Alemania? Es porque no había garantías de que se hiciera el juicio como corresponde. Alemania tampoco lo quería. De hecho, los primeros en enterarse de la presencia de Eichmann en la Argentina fue el fiscal general de Alemania, Fritz Bauer. Él recibe una carta de un judío que era vecino de Eichmann, Lothar Hermann. No sé si alguna vez escucharon ese nombre. Él recibe una carta de él donde le dice que fulano de tal ha sido identificado como Adolf Eichmann a través de los hijos. Los hijos de Eichmann mantenían su apellido original. Bauer no le da digamos, curso a esa carta, no responde y la envía a Israel para que Israel se haga cargo. Por eso Israel es la que paga, digamos, la responsabilidad de llevarse a Eichmann y juzgarlo. Un tribunal internacional, Hannah Arendt, por ejemplo, cuando ella fue testigo del juicio, escribe el libro Eichmann en Jerusalén. Ella estaba de acuerdo con el juicio, pero no que el juicio se hiciera en Israel. Ella decía que el juicio tiene que ser realizado por un tribunal internacional. En Israel se oponían. ¿Por qué? Porque, de hecho, cuando se lo llevan a Eichmann de la Argentina, cuando lo llevan al juicio, estaba prácticamente sellado el destino de Eichmann. Israel tiene en su código penal, contempla la pena de muerte en un solo caso, y es el caso de criminales nazis. Es el único caso. Y Eichmann prácticamente estaba cantado que la sentencia iba a ser la muerte. Eso por cuestiones internas de Israel, que en todo caso vamos a volver después. Entonces tampoco quería entregarlo a un tribunal internacional que no garantizaba el juicio que se pretendía desde Israel. ¿Y qué es lo que logra Israel con este juicio? Estamos hablando de 1960, cuando es la captura. Hacía 12 años que se había creado el Estado de Israel. El tema del Holocausto era un tema que no estaba instalado en la sociedad de Israel. A pesar de que muchos sobrevivientes llegan a Israel después del 48, algunos antes, otros después. Pero el tema no estaba instalado en los jóvenes de Israel, no estaba instalado en la sociedad israelí pre-creación del Estado. Lo que pretendía Ben Gurión con este juicio es instalar el tema del Holocausto. El Instituto de Estudio del Holocausto, que es Yad Vashem, que está en Jerusalén, existía desde el año 53. Hacía 7, 8 años que estaba, pero había que reforzar el tema. Y era también un mensaje para los judíos que vivían dispersos en la diáspora. Y el mensaje era muy claro. Ustedes que están viviendo dispersos en la diáspora, miren lo que pasó. Si siguen viviendo ahí, mañana puede pasar otra vez. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Irse a vivir a Israel.
Acá es el único lugar donde pueden tener garantizada su existencia. Más allá de los problemas, en el año 60-61 los conflictos con los países vecinos eran mínimos, frente a los que vendrían después. Pero nadie leía el futuro. Ese era el mensaje y eso es lo que Israel quería lograr. Lo que Ben Gurión quería lograr, que era el primer ministro. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, más adelante le quería preguntar sobre cuál fue la postura que adoptó Bonardo, por ejemplo. No, Bonardo estaba a favor del juicio. Bonardo no tuvo un discurso nacionalista a ultranza. No. Bonardo, por lo que yo recuerdo, siempre fue un gran demócrata. No gorila, demócrata. Inclusive él era militante, si la memoria no me falla, del Partido Demócrata Progresista, donde que era un partido, fue fundado por Lisandro de la Torre. Entonces, Lisandro de la Torre era garantía de democracia, de lo que es democrático. Una persona que muere por sus principios. Entonces, Bonardo era militante de ese partido. Y había uno, Horacio Tedi y Rafael Martínez Raimonda, ya más cerca de nuestros tiempos. Sí. Hay una serie de historias vinculadas con el marco histórico en el que Eichmann desarrolló sus actividades. El profesor Yehuda Bauer, profesor especializado en el tema de estudios del Holocausto, separa tres momentos en la historia de los judíos en su relación con los alemanes o en la historia de Alemania en relación a los judíos. El primer momento, no pueden vivir entre nosotros como judíos. Segundo momento, no pueden vivir entre nosotros. Tercer momento, no pueden vivir. El primer momento es el momento de las presiones sobre los judíos, es anterior a los nazis, cuando fuertes corrientes antisemitas tratan de que los judíos dejen de ser judíos. Conversiones, sobre todo en la Edad Media, época de Lutero. El segundo momento ya es la época de los nazis. No pueden vivir entre nosotros y los tenemos que expulsar. Aquí es donde entra a funcionar Eichmann. Y el tercer momento, ya no pueden vivir, hay que matarlos. Los que han quedado, porque no todos se fueron, los que han quedado ya no pueden vivir entre nosotros. En el segundo momento y el tercer momento es donde se activa la figura de Eichmann. Bueno, estas son distintas medidas que se van tomando, primeros años del régimen alemán, del régimen nazi. Lo más importante es el boicot económico del 33, que duró un solo día porque fue un fracaso, aunque el ministro de propaganda Goebbels decía que fue exitoso, pero en realidad fue un fracaso porque el régimen había comenzado el 30 de enero del 33. Febrero, marzo. En 2 meses no había tenido el suficiente éxito para instalar el discurso antijudío. Entonces, la persona que compraba sus alimentos en la tienda X, propiedad del judío, va a seguir comprando. Y el boicot todavía no está preparada mentalmente. Entonces ese boicot fue un fracaso, hubo manifestaciones inclusive en el extranjero, y hubo que levantarlo a la noche del día que empezó. Entonces se decidió otra cosa. En vez de atacar globalmente a toda la comunidad, empezar áreas. ¿Y cuáles son las áreas? Áreas profesionales. La cultura, artistas judíos no podían actuar en los teatros, no podían actuar en el cine. La medicina, los médicos no podían trabajar en los hospitales públicos. Después agregarían que un médico judío no podía atender a un paciente ario, solamente podían atender a pacientes judíos.
Abogados judíos no podían defender a quien es ario, después directamente no podían trabajar en el ejercicio de su función. En educación, profesores de la universidad, maestros de escuela, y luego niños judíos no podían ir a las escuelas alemanas. O sea, se va restringiendo las posibilidades de subsistencia económica. ¿Para qué? Para que el judío se vaya. De hecho, entre 1933 y 1935, un cuarto de millón de judíos, 250.000 judíos se van de Alemania en 2 años. La población total era de 600.000, el 1%. Pero las áreas en las que desarrollaban actividades, en muchas de ellas había una preeminencia de judíos. No tengo en la memoria ahora cuántos premios Nobel judíos alemanes hubo hasta el año 33. Uno de los primeros que escapa de Alemania es Einstein, el año 33. En el año 39 se va Freud, se va de Austria. 39. El acuerdo de transferencia facilita la emigración. El acuerdo de transferencia era un acuerdo que había firmado Alemania con los judíos de Palestina. Y facilitaba que el judío alemán emigrase a Palestina, a pesar de las dificultades, porque Palestina estaba bajo la dominación inglesa. Pero a pesar de ello, muchos judíos emigraron a Palestina y crearon, digamos, un centro judío alemán muy importante. Llevaron las artes, llevaron la cultura. Por ejemplo, la primera orquesta filarmónica de Palestina la fundó y la dirigió un director judeo-alemán, Bronislaw Huberman. El filósofo Martin Buber emigra en el año 36 a Palestina, a la Universidad de Jerusalén. O sea, grandes pensadores, científicos que son empujados a emigrar, algunos se van a Palestina. Segunda fase, el año 35 a 39, 35 son las leyes de Nuremberg, las leyes raciales, leyes que determinaban que solamente aquel que tiene sangre alemana es ciudadano alemán, por lo tanto los judíos quedan afuera. Los judíos no pueden tener personal doméstico alemán menor de 45 años, porque eventualmente si hay algún contacto sexual hay profanación de la raza. Son dos leyes, una es la de ley de la pureza, la ley de la sangre y la pureza de la sangre, y la otra es la ley de ciudadanía. Los judíos no eran ciudadanos, no podían utilizar los símbolos alemanes, solamente los símbolos judíos. O sea, esto termina de alguna manera de cerrar ese ciclo que empieza en el año 33. Al no ser ciudadano, pierde todos los derechos y por lo tanto está sujeto a la voluntad de quien está gobernando, que puede hacer lo que quiere con el judío, porque la ley no lo protege, la ley no lo defiende. Entonces el judío es como se llama un bien mostrenco, es algo que está tirado por ahí y yo hago lo que quiero con él. El 12 de julio del 38, bueno, la elección de Austria, que habíamos comentado, ahí empieza a surgir la estrella de Eichmann. Se instala esta oficina y las mismas políticas que se aplicaban en Alemania se van a aplicar en Austria. Pero con más rigor porque ya tienen la experiencia alemana. Y porque acá ya hay una persona con nombre y apellido que es responsable de tomar las medidas, que es el señor Eichmann. En 1938, a raíz de esta situación que hay en Austria y en Alemania, se hace una conferencia en Evian. Evian es un centro termal en Francia. Agua de Evian, ¿les suena? Un agua mineral.
Es un centro termal. Esta conferencia se hace a instancia del presidente de Estados Unidos y se va a tratar el tema de los refugiados de Austria y Alemania. Los únicos refugiados eran judíos. 33 países asisten a la conferencia, solo uno acepta que entren judíos a cambio de un pago de dinero por cada uno. El plan no va a funcionar y es interesante mencionar el rol de Argentina. El 12 de julio, que era uno de los días que se hacía la conferencia duró 3 días, el 12 de julio la Cancillería Argentina difunde ante la Embajada Argentina en Alemania y los consulados argentinos una circular que lleva el número 11. Es una circular secreta donde se ordena a los funcionarios argentinos a no otorgar visas de ingreso a la Argentina a quienes son refugiados por cuestiones políticas. Los únicos refugiados por cuestiones políticas de Austria y Alemania eran los judíos. O sea que esta circular decía lisa y llanamente: no le den visas de ingreso a la Argentina a los judíos. La circular se conoció en los años 70 y fue anulada en el año 2005. 1938 a 2005. A los reyes de España les tomó 500 años anular el decreto de expulsión de 1492, así que lo de Argentina fue mucho más rápido. Bueno, siguen los hechos. Noche de los Cristales, el viaje de San Luis. El viaje de San Luis son judíos de Alemania que tratan de emigrar a Cuba, tienen visas, pero resulta que el funcionario que les dio la visa, cuando el barco llega a La Habana, ese funcionario lo habían echado y el nuevo no reconoce las visas que el anterior había dado. Entonces esos judíos tienen que volver a Europa, pero antes de volver pasan por Estados Unidos. Estados Unidos, presidente Roosevelt, el mismo que convocó la conferencia de Viana. ¿Qué dice Estados Unidos? Se acerca la Guardia Costera, o salen de aguas territoriales o hundimos el barco. Vuelven a Europa. Antes de llegar a Europa, el capitán decide encallar el barco y en unos arrecifes que hay cerca de Inglaterra, de manera que los ingleses vengan y rescaten a los viajeros. Si los rescatan, les van a tener que brindar refugio. Pero algunos judíos en Europa habían hecho negociaciones y hay unos países que deciden aceptar a estos judíos: Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica. Los judíos que desembarcan en Inglaterra sobreviven la guerra. Los que desembarcaron en Francia, Bélgica, Holanda, 42, 43. Pero vale la pena otra vez resaltar: Estados Unidos, el mismo país que convoca la conferencia de Viana, es el que les niega el ingreso. O sea, hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago. Esto habla un poco de la hipocresía del mundo en aquellos tiempos. La hipocresía del mundo. Todos se rasgaban las vestiduras y de hecho Hitler lo dice en un discurso. En un discurso que él pronuncia el 30 de enero del 39, él dice: todo el mundo se está rasgando la ropa y protestando que maltratamos a los judíos, pero ninguno quiere llevarse a los judíos de acá. Lo dice Hitler con todas las palabras. Bueno, vamos a saltear esto un poquito, estas cosas. De esto ya hemos hablado. Acá tenemos el discurso. Resulta un espectáculo vergonzoso ver cómo todo el mundo democrático suda simpatía por el pobre pueblo judío atormentado, pero conserva su corazón duro y cerrado cuando le toca ayudarle. Esa es la hipocresía a la que yo había hecho referencia antes. Y este es el discurso, lo que está en amarillo, es algo que prácticamente en todos los libros de historia está, donde Hitler
de alguna manera está preanunciando el porvenir. ¿Cuál va a ser el porvenir? La eliminación de los judíos. Si los financistas internacionales judíos de Europa y de fuera de ella logran arrastrar a las naciones a una guerra mundial, no será el triunfo del bolchevismo, sino la eliminación de los judíos de Europa. O sea, lisa y llanamente está diciendo, antes que nos derroten, nosotros vamos a eliminar a los judíos, porque los judíos son los responsables de llevarnos a la guerra. Los judíos son los responsables de una eventual guerra. Esto es 30 de enero, la guerra es el 1 de septiembre. Esto ya es época de guerra, la creación de los guetos, los consejos judíos que Hannah Arendt acusa de haber sido colaboradores de los nazis, porque los consejos judíos eran los que dirigían la vida judía en los guetos. Hannah Arendt, en Eichmann en Jerusalén justo, acusa a estos consejos de ser colaboradores, de ser cómplices. Es muy discutible esta tesis de Hannah Arendt y no tiene demasiado sentido. El año 40, ¿qué es lo que surge como idea? En el año 40 surge como idea una reservación judía en Madagascar, siguiendo el concepto de las reservaciones de los aborígenes en Estados Unidos. Hagamos lo mismo en Madagascar. Hubo un primer intento en Nisco, en Dublín. Se llevaron allí 20.000 judíos de Austria, pero luego el proyecto empezó a enfriarse porque estalla la guerra. En el 40 surge este tema de Madagascar. ¿Cuál es la idea? La idea es que la población que está en Madagascar, sacarla, instalarla en las colonias de África e instalar allí a los judíos de Europa. Que los judíos constituyan allí un pueblo autónomo en una región autónoma. La idea no tiene demasiado sentido. ¿Por qué? Porque había que llevar de Europa a Madagascar, o sea, desde Europa bordeando todo el sur de África, a la isla de Madagascar, a más o menos unos 10 millones de judíos. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? Calculemos que hay que llevarlos por barco. Un barco puede llevar, en el mejor de los casos, 3.000 personas. No son los cruceros de hoy en día, barcos mucho más chicos. 3.000 personas. Calculen. Supongamos hasta un barco por día. Pero ¿qué pasa? Si estamos en guerra, ¿podemos destinar tantos barcos para llevar a los judíos? Quizás para Hitler sí. Ahora, ¿cuántos años llevaría todo este programa? Es absurdo. Entonces, la propuesta se instala porque tomó un modelo de una propuesta que habían hecho los polacos en el año 37 todavía. Polonia quería sacarse de encima a los judíos. ¿Se acuerdan que mencionamos antes por qué los campos de exterminio en Polonia? Querían sacarse de encima a los judíos y hubo en el año 37 un proyecto de llevarlos a Madagascar. Polonia iba a encargarse de todo, iba a pagar inclusive una compensación. No es lo mismo llevar a 3 millones que a 11 millones. Esto fracasa. Entonces, al fracasar esto, ¿qué camino queda para resolver la cuestión judía? Lo que dice Hitler, la eliminación de los judíos. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso va a ser la creación de los guetos. En el año 40 se concentran los judíos y los tenemos a todos juntos. El segundo paso, invasión a la Unión Soviética, exterminio. Goering, que era el encargado de los temas judíos, le encarga a Heydrich. Heydrich era el jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, que en esa jurisdicción trabajaba Eichmann. Le encarga a Heydrich hacerse cargo de la cuestión judía. Y esto lleva a que se convoque
que se convoque en enero de 1942 la conferencia de Wannsee. La conferencia de Wannsee determina qué es lo que se hace con los judíos. Se los evacúa al este. Los judíos que están capacitados para trabajar van a trabajar. El que no está capacitado para trabajar va a ser reasentado. Reasentado va a ser eliminado. Y preparan el protocolo. Esta es una conferencia que la organiza Eichmann. Preparan el protocolo con el número de judíos que hay en cada país de Europa. Llegamos a los 11 millones. O sea, teóricamente esa es la cifra que había que exterminar. Había países, por ejemplo, tenemos ahí en el punto B, tenemos países como Bulgaria. Bulgaria se negó, llegado el momento, se negó a entregar a los judíos para que sean exterminados. Los judíos que eran ciudadanos búlgaros. Los judíos que vivían en Bulgaria, que no eran ciudadanos, sí los enviaron a campos de exterminio. Pero los ciudadanos búlgaros no fueron exterminados. El rey llamado Boris los protegió. Lo mismo pasó en Hungría. Hasta el año 44, quien gobernaba Hungría, el mariscal Horthy, se negó a entregar a los judíos. Y él no era muy amante de los judíos, pero había una cuestión de principios. Son ciudadanos, yo los tengo que proteger. A Horthy lo deponen porque había iniciado negociaciones con la Unión Soviética, lo echan, se instala un partido político que es la Cruz Flechada, entonces ellos empiezan a colaborar con los nazis que habían invadido también Hungría en el 44. De Hungría, de los 800.000 judíos que fueron deportados, 400.000 murieron, la mitad. Bueno, vamos a pasarlo. ¿Qué es lo que tiene Himmler, el jefe de la SS, que era uno de los superiores de Hitler, de Eichmann, de Heydrich, que era prácticamente la tercera autoridad del Reich? Venía Hitler, Göring y Himmler. Yo entiendo por evacuación de los judíos el exterminio del pueblo judío. Esto es un discurso que él da en 1943 y ¿qué es lo que dice respecto de quienes han matado a los judíos? Han permanecido amontonando convenientemente los cadáveres y califica la acción como página de gloria en nuestra historia, fíjense. Pero una página que no deberá nunca ser escrita, pero que deberá permanecer secreta y de la cual los SS tendrán el pudor de no hablar jamás, a no ser entre ellos. O sea, el más absoluto de los secretos. No hay que escribir sobre el tema, simplemente hay que matar. De hecho, Himmler va a dar órdenes, después de Stalingrado, cuando ve que la situación se ha tornado complicada para Alemania y que una derrota es posible, da orden de crear un cuerpo especial, unidad 1005 se llamaba, que tenía por objeto eliminar todo rastro de exterminio. Entonces esta unidad empieza a recorrer en la Unión Soviética los bosques donde habían tenido lugar los fusilamientos, sacan los cadáveres de las tumbas colectivas y queman. O sea, abren las tumbas colectivas y empiezan a quemar todos los cadáveres. Algunos de los campos empiezan a ser desmantelados. Por ejemplo, el campo de Treblinka, que estaba cerquita de Varsovia, después de una rebelión que hubo, el campo fue desmantelado y fue arrasado y no quedó vestigio del campo. Hoy es un monumento, pero no hay rastros de que ahí funcionó un campo. O el campo de Helmno, que fue el primero que se utilizó, donde usaron cámaras de gas. Hoy hay algunas tumbas colectivas que se están excavando ahora para estimar cuánta gente fue asesinada allí. Pero del campo no quedó nada. Nada, nada, nada.